Editorial y Librería Herder presenta Un signo como epifanía de un encuentro, por Rosmarie María Kafelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Lacan, en el seminario de Encore, para ser exacta, el 21 de noviembre de 1972, dice lo siguiente: el amor se sostiene en el hecho que lo que aparece no es otra cosa que el signo. El amor es un signo. Un poco más adelante dirá: el amor demanda amor, no cesa de no demandarlo, lo demanda encore, haciendo homofonía en francés con encore en cuerpo. El seminario fue traducido como aún, pero esta traducción hace que se pierda el juego homofónico, es decir, el despliegue de ese otro sentido, en cuerpo. Sigo con Lacan. El amor es hacer uno. Y agrega, como lo adelanta el psicoanálisis con cierta audacia increíble, porque toda su experiencia va en contra. Lo que demuestra es lo contrario. Es cierto que no hablamos más que de eso desde hace mucho tiempo, del uno, la fusión. El eros sería tensión hacia uno. Y Adlan, en ese neologismo escrito, Aidluno, sería Aidluno. Es de eso que se sostuvo mi discurso del año pasado, y cierto, no para confluir en esta confusión original, la del deseo, que no conduce más que a la falla, donde se demuestra que el uno solo se sostiene de la esencia del significante. El cuerpo sería tal vez ese resto que llamo objeto A. Lo que sostiene la imagen es un resto. Fin de la cita. Hay un artículo de Esther Tellerman llamado La lengua poética como epifanía del encuentro, en el que analiza la lengua poética de la obra de Dante Alighieri, encontrando que la lengua poética se vuelve epifanía al articular de manera ejemplar la dialéctica entre el amor y la escritura. Epifanía, del griego epifania, manifestación, aparición repentina, es la comprensión repentina de la esencia o de la significación de algo parecido a un insight. Pero el término puede ser utilizado en un sentido filosófico o literal para significar que una persona encontró la última pieza del rompecabezas y ahora ve la cosa en su integralidad. Es una nueva información, una nueva experiencia, muchas veces insignificante en sí misma, pero que ilumina de manera fundamental el conjunto. Regresando a Dante Alighieri y su lengua poética, dice Esther, en su origen está el encuentro con Beatriz, encuentro con una niña de 9 años, con la que se cruzará 9 años más tarde. Encuentro de 2 miradas, entrecruce furtivo de la mirada, pero también de un fulgor.
encuentro de la mirada en su belleza, en donde se queda hipostasiado. Fulgor, esta palabra del latín que significa brillantez con luz propia. Un fulgor que desata algo. ¿Qué desata? Pues a partir de ahí un arte nuevo. Un arte nuevo nace bajo el impulso de la inspiradora Beatriz. Dice la autora, Dante forma parte de la memoria colectiva italiana por querer fundar una lengua vulgar noble. Vulgar noble. Pero nuestro propósito es entender que esta lengua debe articularse como poema, es decir, hacerse Beatriz, hacerse beatitud. Hay una autora llamada Jacqueline Risset, especialista en la obra de Dante, que analiza, y en un libro llamado Dante Escritor o El Intero de Amore, dice, esta nueva poética mezcla historia y mitología, imaginario y real, memoria y novedad, tierra y cielo, con el amor por Beatriz muy rápidamente confundido con el amor a la lengua que el poeta inventa, muy rápidamente confundido a la lengua que el poeta inventa. La lengua de la cual goza el poeta es material a hacer, material a deshacer, a esculpir, a desplazar. En el entrecruzamiento de la memoria, de la religión, de la historia, de la política, de la vivencia singular, comienza la lengua de Dante, este vulgar ilustre que va a imponerse más allá de la diversidad de los dialectos vernaculares, del que toma prestado, y de la lengua del saber, el latín. Dante explora en la comedia todas las posibilidades de un léxico familiar, técnico, arrastrado en una sintaxis, impulsado por la rima y el ritmo, empujado por la urgencia de decir las visiones celestes, finales de una Beatriz en gloria. De esta manera se abre una vida nueva, consagrada a la celebración de Beatriz, pero a través de la lengua vulgar, la del balbuceo materno. Aquí no puedo abstenerme de decir que me encantó este hallazgo de llamar lengua vulgar a la langue. Se me hace un buen hallazgo. Y en relación a lo materno de la langue, del balbuceo, no termino de entender y acordar lo que hay de materno en la langue escrita en una sola palabra, o en el lagaré. Cierro este comentario y sigo. El amor es aquí, en efecto, exacerbación de una ausencia, pero también portador de lo nuevo, de ese cambio de discurso del cual habla Lacan, tomando como ejemplo un poema de Rimbaud llamado Por una razón, en un escrito llamado Iluminaciones. Esto lo trabaja en el seminario Encore. Acá dice la fuente de la creación, quien en su violencia eruptiva como la de la lengua de Rimbaud, perfora el uso corriente del léxico para abrirse a sentidos inesperados, llegando a una nueva armonía. Cada sentido inesperado es una nueva armonía. De esta manera, en la Vita Nova,
espléndida apertura a la obra de Dante, relato del amor por Beatriz, su puesta en acto en la producción de poemas, principalmente de sonetos, redoblados por los comentarios del autor, nos enseña más de lo que podría ser cualquier biografía. Porque Beatriz es un real, no una fantasía, un real que da cuerpo a la lengua, animada por una tensión hacia la escritura de un imposible. Beatitud, éxtasis, presencia, aparición de un posible encuentro. Beatriz está en el corazón de las alucinaciones, de los sueños, del dolor extático, en la fuente de la representación, no tanto de figuras, de personajes, sino en la fuente de la lengua poética. De la lengua poética misma, tejido de significantes, organizados alrededor de una tensión hacia el deseo del otro. Podemos decir que la lengua vulgar se hace poética cuando, animada por la amada, su aura, manifiesta la pulsión, latido del ritmo, del corazón, rimas, creación lexical, vértigo de la sintaxis. El léxico del poeta raya los neologismos, anudando su emergencia en la enunciación. Es entonces desprendiéndose de la lengua sabia, el latín, y uniéndose al espacio que Lacan nombra la langue, escrita en una sola palabra, que la epopeya poética de la comedia alcanza todos los círculos, el lugar supremo, la unión con una Beatriz en gloria, lugar donde la palabra excede a la lengua. Es lo que falta a la representación con la finalidad que se ilumine, lo que anuda los significantes a una lengua en fuego, en transmutación, la circulación entre una afuera y una adentro, hablado. El poema despejado de la fijación y de la incorruptibilidad de la gramática puede hacerse bajo el dictado del otro, capaz de decir lo que no puede ser dicho. Emblema a la belleza de Beatriz, a su nombre escrito, viene a representar a la amada ahí donde ésta arriesgaría ser signo, se pregunta Esther. Capaz entonces de hacerse epifanía del objeto, su aparición gloriosa en un estilo que anuda real y simbólico, nos encanta. El canto 33 del Paraíso enuncia literalmente este imposible. Dice, mi palabra lamentablemente será corta, inclusive a la mirada de lo que tengo memoria, que la de un niño que se baña aún en la lengua del seno. Porque este amor, beatitud, excede en belleza lo que es percibido. Círculos, apariciones en espejo, colores cada vez más brillantes, no nombrados, fundidos en una luz eterna. De esta manera Beatriz será la aparición en el límite del decir, del objeto divino. Beatriz será la admirable visión del fin de la obra, ofreciéndose a la contemplación del poeta, a lo que él solo puede ver por haber colocado su canto. He aquí lo que el amor de Beatriz induce, un nuevo amor, el amor de la lengua, la pasión por la letra, del que comprendemos que es goce. Goce del posible encuentro encarnado en la langue. Aquí termina el parafraseo del artículo de Esther.
Tellerman. Es el recorrido de la mirada a la escritura, a la langue, escrita en una sola palabra, al goce, en el que una visión se inicia a partir de una mirada que se vuelve epifanía de un encuentro en la escritura. Todo esto en un amor que se presenta como signo, que hace signo. Le puse otro título a esta presentación, enfatizando justamente esto, la función del signo. En este caso, la mirada, objeto causa de deseo. También el signo de la epifanía de un añorado posible encuentro, es decir, un imposible. Es el signo epifanía de un posible encuentro que desencadena la escritura poética.